pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Se dice que el arte es un lenguaje universal, pero la realidad es que durante siglos nos han enseñado a interpretarlo con términos técnicos y en ocasiones complejos y se fue distanciando de la vida cotidiana. Hoy nos acompaña alguien que cree firmemente que el arte, además de poder estudiarse, se puede contar y nos hace vernos en él, reflejando partes de nosotros y de nuestra sociedad. Licenciada en Historia del Arte y amante de la comunicación, Patricia Pérez creó Cuéntame un cuadro, uniendo sus dos pasiones en un proyecto que es mucho más que una academia de arte. Es una revolución que mezcla el conocimiento con aspectos de la vida, con la relación de la historia con nuestra vida actual, con humor, con visión crítica y curiosa y desde la perspectiva de género, mirando siempre a través del espejo de las artes. Hoy queremos descubrir con pequeñas pinceladas quién es la mujer que se encuentra detrás de todo esto. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, me emociona y todo, qué guay, qué palabras más bonitas, gracias. Vamos a empezar por ti. ¿Y Muy cómo bien. empieza tu pasión por el arte? Pues mi pasión por el arte podría decirte que empieza por una profesora, como yo creo que le pasará a otra mucha gente, ¿no? Que siempre recordamos una profesora que nos marcó especialmente. Yo tuve la suerte de tener una muy buena profesora de Historia del Arte en el instituto, que nos hablaba del arte. Era una señora muy simpática, muy cercana. No recuerdo ahora qué obra nos estaba explicando un día y entonces igual decía, pues mira fulanita se parece a ti. Entonces, no sé, hacía como mucha comedia y era una señora, como te digo, encantadora. Y a partir de ahí pensé, bueno, pues a mí este tema me interesa, me gusta, me parece muy curioso también. Yo que siempre he sido como muy intensa, ¿no? El hecho de que de pronto hubiese personas en el pasado que nos contasen a través de sus creaciones cómo veían ellos y ellas la vida, me parecía muy curioso y a partir de ahí empecé yo a sentir curiosidad por este mundo. Y el estudio de la historia del arte, aunque tu pasión era el periodismo, ¿cómo llegaste ahí? Pues llegué a él por esta señora, yo creo también, porque como bien dices, yo quería estudiar periodismo, también en el instituto, me marcó mucho a mí el instituto, como ves, había una radio, pues hubo un profe que montó una radio, no era tan habitual en esa época que hubiera radio en los institutos, hoy hay radio en los institutos y en los colegios, pero antes era más excepcional y yo me lo pasaba pipa en la radio, me encantaba escuchar la radio y entonces de repente yo estaba allí a los mandos, ¿no? Y tenía ahí el equipo y subía y bajaba y ponía tal canción y tal CD y me iba con mis guiones, ¿no? Entonces yo tenía claro que quería estudiar periodismo y quería ir a la radio, pero me daba mucho respetito esto de repente ir a estudiar a otra comunidad autónoma. Entonces pensé, a ver, ¿qué puedo hacer? Y recuerdo que, no recuerdo bien, alguien me dijo que sepas que puedes hacer una especie de curso puente, estudias ahora una carrera, 3 años de esa carrera, y luego la segunda parte ya te vas, haces un curso puente y haces periodismo. Y dije, pues esto me gusta. Entonces pensé, bueno, pues voy a hacer una carrera por trámite. ¿Qué puedo hacer? Pues Historia del Arte, que me gusta. Estaba entre turismo, Historia del Arte, al final hice Historia del Arte y luego cuando ya llevaba 3 años dije, yo no me puedo ir de aquí. Entonces es curioso porque terminé la licenciatura en Historia del Arte y lo del periodismo, pues ahí se quedó. Siempre fue como una espinita de, jo, qué pena, ¿no? Y el mismo año que creé la iniciativa de Cuéntame un cuadro, me llamaron de algunos medios por algún evento que íbamos a hacer y uno de esos programas le gustó la entrevista que hice y me llamaron para que colaborase. Así que pensé en ese momento, pues la radio vuelve a ti. Y de alguna manera, pues yo creo que este proyecto me ha permitido aunar mis dos grandes pasiones, ¿no? La comunicación y la historia del arte. No había por qué escoger. ¿Y por qué el nombre de Cuéntame un cuadro? Pues Cuéntame un cuadro se lo debo a mi hijo, que cuando yo creo este proyecto, mi niño tiene 2 años y yo estaba pues muy metida en la crianza y muy enfocada, ¿no? en lo que es el maternar y montando un proyecto empresarial, que es una cosa muy entretenida también. Y entonces un día, estando con mi criatura, que le gustaba muchísimo y le sigue gustando que le lea, pensé, oye, ¿cómo puedo llamar yo a este proyecto? No tenía nada claro cómo llamarlo. Y entonces hice clic, ¿no? Con esto del cuéntame un cuento, ¿no? Mi hijo me pedía mucho, mamá, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Y entonces yo pensé, oye, yo quiero contar cuadros con la misma sencillez con la que a mi hijo le cuento historias. Entonces
puede estar bien, cuéntame un cuadro, y que la gente vea que igual que accesible, ¿no? Es una historia a través de un cuento, puede ser una obra de arte si te la cuentan de la manera adecuada. ¿Y te imaginabas que ibas a llegar al punto en el que estás ahora? No, o sea, ni de broma. Porque Encima, empezó como una academia sí. para dar clases de historia del arte. Tal ¿verdad? cual, yo monté una academia para dar clases de historia del arte a personas adultas, que era de donde venía. Cuando terminé la carrera, pues empecé a hacer visitas guiadas, trabajaba en la oficina de turismo de mi ciudad, de Avilés, daba también clases de historia del arte para personas adultas y pues digo, pues voy a montar un negocio con lo que sé hacer, que es dar clases. Como siempre he sido una persona muy creativa, eso es verdad, yo ya sabía que por algún lado más me iba a ir, pero yo pensaba que el foco del proyecto iba a ser la academia, no lo que luego fue, ¿no? Que es pues todo lo que hay alrededor de la academia. La academia es, digamos, el centro, pero después hay muchas derivadas. Y no lo concebía. Además, yo soy una persona con muy poca paciencia. Y yo pretendía montar un negocio y bueno, pues que básicamente en 3 semanas esto ya estaría y evidentemente esto no es así. Hay que tener paciencia, hay que perseverar, si una cosa no funciona habrá que probar otra y bueno, poquito a poco, digamos que más allá de ser historiadora del arte, soy también empresaria, porque no es fácil, No. Al final tú vienes de una formación y hay que aprender a hacer las dos cosas, que esto es algo que a veces nos ocurre mucho, sobre todo a las mujeres cuando emprendemos, ¿no? Que emprendemos desde la vocación y nos olvidamos a veces de que no solo somos eso, sino que también somos empresarias. Te puedo decir que en muchas profesiones pasa eso. Sí. Les pasa a los arquitectos, les pasa Sí. a... Bueno, eso, en muchas profesiones, y tanto a las mujeres como a los hombres. Y nos porque tú repetimos eso sí. mucho, ¿no? Yo me pasa que hablas con gente y te dice, pues eso, es que yo soy arquitecto, no soy empresario. Y entonces yo siempre les digo, no, tú también eres empresario, porque pretendes vivir Sí. a través de una actividad económica de ser arquitecto. Entonces tú puedes ser arquitecto y ser cajero, ¿no? Y que tus ingresos vengan por ser cajero, pero eres arquitecto y quieres vivir de esta empresa de arquitectura, entonces también eres empresario. Exactamente. Así, dentro de lo que es la enseñanza, Ujú. vamos a hablar primero de la enseñanza, Sí. has tenido alumnos niños, Mm. has tenido alumnos adolescentes, has Sí. tenido alumnos adultos. ¿Qué diferencia hay entre enseñar a un niño y a un adulto? ¿O Pues sí hay... esa manera de contar, Sí. cómo cambia? Sí, es algo que llama muchas veces la atención cuando a veces pues, hacemos una visita guiada, ¿no? un contenido expositivo, y entonces el mismo contenido expositivo lo tienes que adaptar a público adulto, adolescente, criaturas. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es dominar muchísimo el tema del que estás hablando, me parece fundamental. Si no dominas el tema, te van a pillar, no vas a saber salir. Y luego, pues, bajar a tierra todo eso, pensar que al final el objetivo de la comunicación, ¿no? es que llegue a donde tiene que llegar. Si la persona con la que estás comunicando no lo entiende, ahí no hay comunicación. Así que cuando hablo con las criaturas, pues intentar bajarlo a su lenguaje, un lenguaje sencillo, a lo mejor más divertido, que entiendan, pues por ejemplo, cuando les hablo de cómo a Sofonisba Anguissola, al ver que sus obras no estaban firmadas, se las atribuyeron a otros artistas, les llevo al juego de la clase. Pues imagínate que la profe te manda a hacer un dibujo, no le pones el nombre, al día siguiente no vienes porque estás malo, y tu compañera, que le mola más tu dibujo que el suyo, dice, es este. Entonces ves las caras y dicen, pero no puede, eso es muy injusto. Entonces, claro, a lo mejor yo te hablo de Sofonisba Anguissola, pintora del siglo XVI, que le robaban los cuadros, y tú dices, esta señora ni me va ni me viene. Pero de repente decirte que a ti te van a quitar tu obra, ostras, ahí ya escuece, ¿eh? Y empatizas con ella. Entonces, yo creo que lo suyo es dejar de mirarnos el ombligo y irnos a la realidad de la persona hacia la que estamos comunicando, ¿no? Entonces, con las criaturas, pues a su mundo, a sus deberes, a sus juegos, hay que conocer también, hay un poquillo, ¿no? De que se cuece. Con la adolescencia, pues lo mismo, intentar acercarse a sus intereses, su manera de pensar. Con la adolescencia creo que es fundamental preguntar. Tendemos, ¿no? desde el adultocentrismo, explicarles, y yo creo que es interesante, oye, ¿tú qué piensas de este tema? Y a partir de ahí, pues empezar a hacer... Yo, por ejemplo, cuando voy a los institutos, lo que más hago es preguntar. ¿Y esto qué os parece? ¿Esto nos parece esto? ¿Sí? Pero ¿y si le damos una vuelta? ¿Y si lo enfocamos por aquí? Y son ellos y ellas quienes acaban llegando a las conclusiones. Y luego con las personas adultas, pues
sí que veo que muchas veces llegamos con pues a lo mejor prejuicios hacia el arte contemporáneo, ¿no? Como digo yo, le damos voz al cuñado que llevamos dentro siempre, ¿no? Que dice esto no es arte, ¿no? Siempre les digo también que no pasa nada, que es normal, pues por ejemplo, de arte contemporáneo, mucha menos tradición. Siempre que comemos algo nuevo, a veces es como, esto no sé si me gustará, ¿eh? Pero es comida, que decían las madres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el arte contemporáneo no tiene por qué gustarte, pero tienes que entender por qué es arte. Luego te gusta o no, como la comida. Luego las lentejas, si quieres, las comes y si no, las dejas. Pero y comida. Y con el arte igual. Entonces, no sé, yo creo que es eso, empatizar con la persona que tienes enfrente y que tu objetivo sea que le llegue lo que estás contando. ¿Tenemos demasiados prejuicios respecto al arte y las obras de arte? Sí, probablemente sí, pero yo creo que hay mucha culpa. O sea, a mí no me gusta echarle la culpa, por así decirlo, o responsabilizar al público de eso, ¿no? Reírme o es que hay que ser ignorante para no valorar el urinario de Duchamp. Pues mira, no. No es que es que es normal, con la formación que tenemos o la educación artística que tenemos, que es entre poca y ninguna, que la gente no valore el arte. Ojalá hubiese muchísimo contenido audiovisual que normalizase el acercarse a los museos. Hoy en día, por suerte, con las redes sociales ya hay mucha gente que ha perdido ese respeto, por así llamarlo, ¿no? Pero yo creo que por parte de las instituciones todavía hay que hacer mucho curro para acercar las obras de arte a las personas, que es lo interesante, porque al final las colecciones artísticas, como cualquier otro edificio, ¿no? Los espacios artísticos sin gente se mueren. No creo que tenga sentido, ¿no? Son colecciones privadas y la gente no va a verlas. ¿Y qué papel juega el humor en la comunicación en el arte? Ay, yo es que soy muy payasa de siempre. O sea, me lo paso pipa. Yo me río mucho, pero mucho. Ya conmigo misma, con mis amigas, que además tengo un entorno muy, muy simpático, y me encanta reírme de todo. Porque es que si no, esto no se soporta, la vida sería... Si no, es insoportable. Dura. Entonces, pues como siempre he sido muy payasona y resulta que a la gente le gusta, pues saco yo a pasear mi payasa, que también pues creo que le llega a la gente mucho mejor. Creo que, por ejemplo, cuando hacemos eventos donde a lo mejor tratamos un contenido más duro, como puede ser la desigualdad o la violencia de género o el racismo, o, bueno, todas las injusticias, ¿no? que nos acompañan, por desgracia, todavía a día de hoy, creo que vayas dando una de cal y otra de arena, ¿no? Que de repente, como digo yo, te haga reír y luego te escueza un poquito la herida, hace que esa herida vaya cicatrizando de una forma más llevadera. Creo que el sarcasmo, que la ironía, ¿no? Es una herramienta muy chula para reírte y que a la vez te pique un poquito. Pero sí, yo creo que el humor es la herramienta por excelencia. Tú hablas mucho de los espejos y Sí. de que podemos mirarnos en Sí. las obras de arte. ¿De qué manera podemos hacer esto? O sea, ¿cómo yo puedo verme o puedo ver cosas en un cuadro mías? Pues algo maravilloso que nos da el arte. Yo hablo del arte, de las artes plásticas porque son mi materia, ¿no? Pero las personas que se dedican a la literatura o a la música seguramente te lo puedan explicar llevándoselo a su terreno. Pero lo que nos permite el arte, bien sea una obra de teatro, un libro, una pintura, es vivir cosas que a lo mejor no vamos a vivir de otra manera, viajar a la España del siglo XVII, viajar a un campo de trigo de la Francia de finales del siglo XIX, empatizar con personas que no vamos a conocer, ver o vivir la tristeza, el sufrimiento, el dolor, la alegría. Entonces, es lo interesante del arte. Creo que nos hace mejores personas si sabemos mirarlo como una herramienta al final para conectar con otras historias. Al fin, bueno, el arte es una vía de expresión para el artista. Uh-huh. ¿Crees que es necesario entender al artista para entender la obra de arte o no? Creo que no es necesario para acercarte a la obra de arte, pero sí que creo que conocer el contexto, que es como la palabra por excelencia, estoy todo el día con el contexto en la boca. Sin contexto, la obra de arte se queda vacía. Como digo yo, si no tienes contexto, tú vas a ver lo que ves con los ojos, no vas a leer la obra de arte, te falta información. Por supuesto,
ocurre, yo siempre por lo que sea me llevo mucho el símil a la comida, ¿no? Pero ocurre un poco, ¿no? Como cuando vas a comer a un sitio, que las personas que entienden, o con el vino, ¿no? Si alguien entiende de vinos, pues tú te puedes beber un vino y mira qué rico está, ¿no? Pero las personas que entienden van a ver matices que a ti se te van a escapar. Y la experiencia va a estar guay, pero es mucho más plena cuanto más sepas. Entonces yo creo que en este caso una obra de arte, si solo disfrutamos lo que vemos con los ojos, es genial, algo vas a rascar de ahí seguro, pero si conocemos al artista, sobre todo el contexto del artista, nos va a permitir entender los códigos. Más, sí, yo creo que es necesario. ¿Y para ti qué determina el valor de una obra de arte, aparte de la técnica? Pues esto depende de qué etapa estemos hablando, ¿no? El concepto de arte ha ido... ¿Cuál es la etapa que más te gusta a ti? Vale, pero esto, preguntarme a mí por esto es como a quién quieres más, a mamá o a papá. Es que todo, me gusta todo. Porque todas las etapas tienen su cosilla. Porque al final es mirarnos a nosotros y a nosotras en el pasado, ¿no? Entonces es un poco mamá o papá. Claro, nos hemos ido construyendo. De hecho, la sociedad actual tiene mucho de todas esas sociedades anteriores. Y es muy interesante ver, pues, cómo al final las obras de arte, las buenas obras de arte, las que han pasado a la historia, las de hoy, tendrán que pasar también el filtro de la historia, que también tiene mucho que reflexionar esto del filtro, sí. Porque el filtro es un filtro especial. Condicionado. Sí, es un filtro, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero sí que creo que las que han pasado el filtro de la historia, a mí me gusta pensar que son aquellas que tú miras la obra de arte y ves la etapa histórica, ¿no? Pues, por ejemplo, la creación de Adán de Michelangelo, ¿no? En el techo de la Sistina ilustra el Renacimiento. O sea, si no pudieses leer nada sobre el Renacimiento, yo te podría explicar el Renacimiento solo con esa escena. Está todo ahí. Goya explica perfectamente la España de su tiempo. Velázquez, lo mismo. El Greco, o sea... Es una escena, o dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, sí. Pues eso hace una buena obra de arte. Una obra de arte icónica te habla de esa etapa. Bueno, y tú que llevas los símiles a la comida, sí. Ahora explícame qué hacéis en Merendarte. Ay, qué bueno, Merendarte es una cosa que yo me inventé para poder comer, darme un homenaje, comer como, pero vamos, para darme un lujazo ahí una vez al mes. Pues en Merendarte, pues un jardín de estos en los que me meto yo, que necesito a un loco que vaya conmigo de la mano, y en este caso es el dueño del gastrobar Plazas de Avilés, porque yo necesitaba un cómplice en la hostelería, porque claro, al final se trata de comerte una obra de arte, ¿no? Merendarte es un evento que sacamos con periodicidad mensual, que lo que intentamos es, pues, ofrecer una experiencia diferente. Explicamos una obra de arte. A partir de esa obra de arte, después invitamos al público a degustar una pieza dulce, por lo que sea, tenía que ser dulce, o sea, yo soy tremendamente dulcera, inspirada en el cuadro. O sea, no es una merienda más, sino que la pieza que te vas a comer tiene relación con la obra que yo te acabo de explicar. Wow. Y la verdad es que funciona muy bien, o sea, lo hacemos normalmente a mediados de mes y a finales del mes anterior ya no quedan plazas. ¿Para todo tipo de público? O sea, sí, bueno, en principio está pensado para público adulto, pero bueno, es una charla y tal y como nosotras transmitimos las cosas, es que ya te digo que muchas veces hacemos actividades enfocadas a público adulto y vienen peques que yo pienso, madre mía, ya verás, este pobre, qué aburrimiento se va a pillar. Y no, o sea, se quedan, les gusta, luego te hacen preguntas, entonces no sé yo ya esto de poner límites. En principio está pensado para público adulto, pero todo el mundo es bienvenido. En la asistencia a las propuestas que hacéis, ¿hay equidad? ¿Hay tantas mujeres como hombres o hay diferencia? Para nada, las mujeres son nuestro público principal en las actividades culturales. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues probablemente porque, como en casi todo en esta sociedad, hay un sesgo de género tremendo en el que desde que somos pequeñas y pequeños nos dicen hacia dónde nos tenemos que ir en función de que seamos hombres o mujeres. Y el mundo de la cultura se ha asociado a lo femenino. Somos nosotras, se ve, las que nos tenemos que instruir en aspectos como el arte, además, ¿no? Que el arte al final pues se supone que es algo pues, vinculado a los intereses, no sé, a veces se asocia hasta con las emociones, con no sé por qué. ¿Con la sensibilidad? Sí,
Ocurre con el arte, ocurre con la literatura también. Los clubes de lectura son mayoritariamente asociados, ¿no? Que Mujeres, existan sí, hay muchos. asociados a mujeres sobre todo. Pues habría que hacerlo mirar, habría que preguntarle a los hombres por qué no acuden a este tipo de actividades. Ya, es curioso porque parece que nosotras tenemos que instruirnos, pero de los artistas hay más número de artistas. Ahora, Sí. ahora no, pero a lo largo de la historia... Bueno, ahora es curioso porque fíjate que en el pasado, antes del siglo XX me refiero, la nómina de mujeres artistas, por lo que nos ofrecen las fuentes documentales, siempre ha rondado en torno al 20%. Las mujeres lo tenían más difícil, no imposible, pero sí más difícil. Sin embargo, los museos nos hablan de cifras de un 1% de mujeres artistas. Eso no es tenerlo más difícil. Cuando eres un 1% en algo... Es que lo has tenido imposible prácticamente, ¿no? Entonces, no son cifras reales ese 1%, una cifra real es en torno a un 20%, como te digo, pero ahora pasa una cosa muy curiosa y es que lo que nos dicen las estadísticas es que desde hace ya mucho tiempo el alumnado de las facultades de Bellas Artes es mayoritariamente femenino, hay un 70% de alumnado femenino en las facultades de Bellas Artes. Sin embargo, las mujeres profesionales en el mundo del arte hoy en día en los espacios expositivos, rondan el 35%. A mí no me salen las cuentas. Cuando éramos minoría, somos menos. Y cuando somos mayoría, somos menos también. No sé, no soy yo de ciencias, pero a mí los números no me cuadran. Algo está pasando ahí, ¿eh? No lo sé, el que no lo quiera ver... ¿Y cómo se ve la mujer a través de la historia del arte? O sea, Pues con tus ojos. se ve meridiano, se ve clarísimo, se ve tan claro que yo encuentro material sin buscarlo. A mí me gusta enfocar la lectura del arte con perspectiva de género desde dos aspectos. Por un lado, el papel de las mujeres artistas en el relato histórico-artístico, es decir, qué papel nos dicen que han jugado. Y después, cuando tú te documentas en las fuentes, porque es que hay textos que nos hablan de ellas, ¿eh? O sea, no tenemos que inventarnos nada, o sea, hay documentos que nos hablan de ellas, de su valía profesional, de hasta dónde llegaron, del papel que jugaron tan relevante, ¿no? Entonces, por un lado, hablar de ellas porque necesitamos referentes femeninos y porque ellas jugaron el papel que jugaron y es injusto no visibilizarlas y es falsear la historia, no hablar de ellas. Y luego me gusta mucho, me parece muy interesante analizar cómo salimos en la foto, analizar qué papel, qué roles jugamos las mujeres en las obras de arte, que pues es un poco el mismo que jugamos en las películas, en el audiovisual, porque para algunas cosas somos muy poco creativos. Entonces, bueno, sí que me gusta hacer preguntas, como te digo, hacerme preguntas yo y que la gente se haga preguntas, que no demos las cosas por hecho, ¿no? Que si no salimos en la foto, si cuando salimos siempre salimos igual, que nos preguntemos por qué. A mí me encanta un reel que vi tuyo hablando de la bruja malvada de Blancanieves mirándose al espejo. Bueno, esto es tremendo, claro. Es que la historia de Blancanieves es un filón. Porque al final, fíjate que es un cuento infantil. Entonces, que tomemos conciencia de que todo esto lo vamos aprendiendo y aprendiendo desde que somos chiquitinas es tremendo. Claro, la mala, ¿no?, del cuento de Blancanieves es una reina, es una mujer poderosa. Pocas mujeres poderosas vas a encontrar en el relato hegemónico que sean buenas, por ejemplo. Siempre, las poderosas siempre son malas. Todo lo que sea unir en una misma figura mujer, poder y dinero, mal combo. Porque no vaya a ser que nos dé por ganar dinero a nosotras, ¿no? Que no puede ser eso. Entonces, claro, resulta que nuestros referentes femeninos, poderosos y adinerados son malas. Y tú a priori no quieres ser mala, ¿no? Entonces la inquietud de esta mujer, como digo yo, como mujer soberana que era, no era pues anexionar tierras o yo qué sé, mirar la cuenta bancaria y regocijarse en el dinero que tenía. Era ser no bella, sino más bella que otra mujer, ¿no? Sí. Y ahí estaba el espejo, que emitía un juicio, que tampoco era un juicio propio, sino que era un juicio externo, una validación masculina, ¿no? Que es quien nos tiene que decir si somos bellas o no. O sea, nosotras no decidimos si somos bellas o no. Es la mirada del hombre quien decide, porque así ha sido en el relato cultural, ¿no? Y las que compiten son las mujeres. Claro. Entonces es algo que aprendemos desde que somos chiquitinas a través de algo como un cuento. Y cuéntame la historia de Lavinia Fontana. Bueno, porque
Qué maravilla. A mí eso me fascinó. Sí, Lavinia es una pintora del siglo XVI, es otro ejemplo de la necesidad de una genealogía de referentes femeninos. Lavinia tuvo un gran referente femenino previo a ella, una profesional de la pintura, que fue Sofonis Banguissola. Sofonis Banguissola es una pintora que lo peta en el panorama artístico de la Europa del siglo XVI, y entonces Lavinia, que es una generación más joven que Sofonisba, pues de momento ya tenemos a una persona ahí que ha llegado. Y entonces yo entiendo que Lavinia pensaría, si ha llegado una, igual puedo yo también, claro, porque esto de abrir camino no es fácil, ¿no? Entonces Lavinia pues empieza a trabajar como artista, empieza a tener su clientela, pero empieza a ser madre también. Empieza y sigue, porque llega a tener 11 criaturas, que es mucho perseverar en esto de la crianza. Y llega un momento en el que hay que tomar una decisión, ¿no? Que es, oye, si yo me quiero dedicar plenamente, ¿no? Si la fuente de ingresos va a ser mi trabajo, estas 11 bocas, ¿cómo las vamos a gestionar, ¿no? Entonces yo siempre que hablo de este personaje, pregunto, ¿no? al aforo que tengo delante de mí, al público, ¿cómo lo haría, ¿no? Lavinia Fontana para desarrollar una carrera profesional en el siglo XVI con 11 criaturas. Y entonces te dan unas soluciones variopintas, ¿eh? Desde el abandono, que es ya directamente que los abandone, que dices tú, bueno, a ver, dejarla con las vecinas, llevársela al taller. Y es excepción cuando en alguna ocasión alguien me da lo que ocurrió realmente, que es que fue su padre quien se encargó de la crianza. O sea, hemos interiorizado tanto, ¿no? Que seamos las mujeres quienes asumimos la crianza y los cuidados, que no concebimos que la otra mitad pueda encargarse de ella. Entonces el marido de Lavinia Fontana, que también era pintor, piensa, aquí quién está trayendo más pasta, quién lo está petando en este sistema, lo está petando mi mujer. Pues yo voy a dar un paso atrás. Oye, yo voy a seguir ingresando porque este señor seguía pintando, pero voy a hacer labores asistenciales, le voy a ayudar a ella con la gestión del taller, yo voy a seguir pintando, pero el grueso de los ingresos lo va a traer ella. Y yo me voy a encargar de la crianza, porque alguien tiene que criar. Los cuidados no podemos relegarlos. Claro, hoy en día, pues lo ideal sería que hubiese un soporte asistencial, ¿no? Que permitiese que tanto hombres como mujeres pudiésemos conciliar, que es como de repente como una utopía, ¿no? Sí. Pero que ojalá nadie tuviese que renunciar a su carrera profesional, pero es que hay que cuidar. Entonces, de momento, hasta que no haya un soporte asistencial que nos permita conciliar realmente trabajo y cuidados, vamos a tener que compartir los cuidados. Así que a ver si nos ponemos las pilas. Totalmente revolucionario, me parece. Sí. El siglo XVI. Si pudieras viajar al pasado y rescatar a una artista, mujer, que fue poco reconocida, olvidada para ti, que tú valores, Bueno, sin ¿quién duda, sería? Maruja Mayo. Maruja Mayo, una artista española, una mujer que sí que vivió un primer momento de valoración, porque ella sí que en los años 20 empieza a verse reconocida y tiene un lugar en el panorama de vanguardia artística, pero con todas las dificultades a las que se tuvo que enfrentar siendo mujer en la España de los años 20, imagínate lo divertido que era aquello. Y cuando pues estalla la guerra civil, ella se ve obligada a abandonar nuestro país por su ideología política, por su compromiso también, y finalmente cuando vuelve a la España de los años 70, pues Maruja se da cuenta de que no la conoce nadie. Y decía María Zambrano, ¿no? Una compañera suya de generación, que el exiliado vuelve siempre a destiempo, ¿no? De repente el país que tú dejaste no es el mismo, las personas que eran tus mejores amigas tampoco lo eran, y ese reconocimiento que tú habías dejado ahí, que incluso tuvo también en el exilio, no te conoce nadie. Y como tantas mujeres de la generación del 27, murió sin el reconocimiento que merecía. Entonces, a mí me gustaría muchísimo, además sé que nos llevaríamos genial, porque yo soy como muy fan de Carpeta, de Maruja Mayo. Es una señora divertidísima, súper payasa. Entonces, yo sé que es muy difícil esto de cuando te dicen, siendo historiadora, ¿no? ¿A qué personaje del pasado? Yo siempre digo, madre, me caerían todos fatal. Estoy segurísima, no quiero conocerles. Pero sé que Maruja me caería muy guay. He visto entrevistas de ella y es una mujer súper inteligente, súper simpática, y yo creo que se merecía ver que décadas más tarde la tenemos en mente y valoramos su obra. ¿Y hay algún artista que no tiene por qué estar vivo
¿Que creas que su obra está sobrevalorada? Ay, ¿Eso madre, pasa? es que yo soy muy buena persona. Sí, hay alguno, pero no te lo voy a decir. No, no te lo voy a ¿Y decir. por qué crees que en este caso se le dio más importancia de la que le correspondería, sin decir quién sea? Pues porque es que el arte pasa hoy en día también, ¿no? Hay artistas a lo mejor hoy en día exponiendo y hay mucha gente que dice, no, pero este está ahí porque tiene padrino, no es porque sea buen artista. Y dices tú, claro, no como en otros sectores de la vida. O sea, vivimos en una sociedad donde tener padrino ayuda mucho. Bueno, pues veremos si esa persona pasa el juicio de la historia o no, ¿no? Pero claro que ha habido gente pues, que ha tenido los contactos X o que ha sabido venderse muy guay, porque en el arte, como empresa que es también, hay que tener buen marketing. Sí. Entonces, pues claro que ha habido muchos factores que han favorecido que a lo mejor trasciendan personas que a lo mejor no tenían que haber trascendido, pero han trascendido, habrá que analizarlas. ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor hay que analizar cómo han trascendido para luego imitar un poquillo eso también, pero con un buen trabajo. Y el arte como terapia, ¿cómo crees que nos ayuda pues eso, a gestionar nuestras emociones, a encontrar refugio Sí. en el arte? Yo creo que es algo muy interesante y que se ha explotado poco, creo que se está empezando a explotar ahora. La cultura como terapia, yo como siempre me lo llevo a lo mío, ¿no? Pero creo que hay tanto ahí dentro, esperándonos, que fíjate, en una obra de arte, ¿no? Yo siempre que hago un proyecto donde tengo que analizar una o varias obras, ¿no? Siempre me siento, pienso en la obra y entonces empiezo como a hacer un borrador, ¿no? Venga, pues de esta obra voy a hablar de esto y de esto. Y entonces ya empiezo. Ay, no, y de esto. Ay, y me cae esto. Claro, tú en una obra tienes el aspecto formal, la pincelada, Técnica. la composición, las texturas. No podemos tocar las obras de arte, pero imagínate que pudiéramos tocarlas. Estaría la parte sensorial también, ¿no? La luz, la sombra, el color, todos los estímulos que nos llegan simplemente observando. Incluso a veces hemos hecho proyectos con la ONCE de personas que no ven las obras, pero les describimos las obras, porque luego está el contenido de la obra, ¿no? La historia que nos narra, lo que el artista quiere contar con esa historia, porque, por ejemplo, hay temas que han sido muy representados en la historia del arte, David y Goliat, Judith y Holofernes, pero cada artista se lleva la obra a su terreno. No es lo mismo el David y Goliat de Bernini que el de Miguel Ángel. Los artistas les gusta mucho mirarse el ombligo y nos dicen, no, yo te voy a hablar del David, pero a mi manera, lo que yo quiero contar mi historia a través del David. Entonces, a mí eso me parece, chico, pues como verte una película de 2 horas en un cuadro. También es verdad que para una obra de arte se distingue cuando puedes identificar al artista Sí. en ella, ¿no? Claro. Que tenga su propia identidad, Sí. en su propio sello de... Es que un buen artista, pues por un lado, evidentemente, vemos muchos elementos en La común. Pues por ejemplo, en el barroco pues está la luz, está, como digo yo, ¿no? Bajar a tierra el relato, hacerlo creíble visualmente, todo esto. Pero tú luego ves la mano de Velázquez, porque Velázquez tiene su historia y su manera de entender el arte se vuelcan en el lienzo. O ves Rivera. Claro, es un poco como cualquier persona, ¿no? Todas las personas tenemos una trayectoria vital y esa trayectoria vital nos permite comunicarnos de una manera, bien sea hablando, bien, bueno, pues cuando pasas tiempo sin ver a una persona y de repente te empieza a hablar y dices, uy, qué diferente está menganita, ¿no? Parece, bueno, pues claro, es que a esta persona le han pasado una serie de cosas que hace que se comunique de otra forma. Si estamos nerviosas, nos comunicamos más rápido. Si estamos tranquilas, de una manera más suave, pues con el arte pasa eso también. ¿Y cómo crees que debería enfocarse la educación en las artes plásticas o pues eso, cuando los niños están creciendo, para que esa creatividad y esas capacidades que tiene el niño, que están puras, Sí. que son limpias y puedan comunicarse a través de... Aquí hay mucha tela que cortar. Porque, claro, partimos de la base de que como en muchas ocasiones no tenemos un bagaje cultural enfocado al arte, lo que tenemos es la cultura general, ¿no? Y la cultura general nos dice que hay una manera de dibujar bien
y el resto es dibujar mal. La manera de dibujar bien es una manera entendida como académica, por supuesto adultocéntrica, y esa es la única manera de dibujar. Fíjate, además que estamos hablando de dibujar, no de crear, ¿no? Entonces tú das clase de artes plásticas, insisten mucho en la importancia de la creatividad, porque es algo que yo sí que creo que tenemos claro, ¿no? Que el futuro va a ser de las personas creativas. Pero no te dejan ser creativo, porque de repente a lo mejor te dicen que tal color no lo puedes usar porque es un color muy triste y muy feo, y entonces tú ya de peque te dices, vale, pues entonces tal color, mejor no, ya me estás limitando, ¿no? A lo mejor yo quiero contar algo triste y quiero usar ese color, o a lo mejor para mí ese color no es triste, a lo mejor para mí ese color es profundidad, no es tristeza. Entonces ya me estás limitando, ¿no? Y creo que deberíamos de, por un lado, quitarnos todos esos prejuicios del bien hecho y el mal hecho, entender el arte como lo que realmente es, una herramienta de comunicación, y no podemos limitarnos a la hora de comunicarnos, porque si no estaríamos pintando las cuevas otra vez. Y tantos siglos pintando cuevas, pues sería muy aburrido. Entonces, la cosa es darle a las criaturas las herramientas necesarias para que se expresen como quieran. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota, me va a matar mi hijo, pero me pareció muy simpático cuando él iba a infantil. Pues él estaba dando el mantra este de que no te salgas, ¿no? Y entonces, como tiene la desgracia de tenerme a mí como madre, yo le hablé de Jackson Pollock. Y yo le dije, mira, cariño, esto del salirte, tú mientras te lo diga la profe pa'lante, ¿eh? No seré yo la que desacredite a una profesora por nada del mundo, pero tú luego en casa, si te quieres salir, puedes salirte, porque mira, este artista tiraba el lienzo en el suelo y se salía, y este señor fue importantísimo por hacer eso, que era lo que nunca nadie había hecho antes, ¿no? Y entonces mi hijo, después de este speech que yo le hice maravilloso, me miró y me dijo, pues lo hacía mal, porque se salía. Es decir, él ya tenía interiorizado lo que era el buen arte y el mal arte, y Jackson Pollock, a su criterio, no era buen artista. Entonces fue como, ay, me cachis a la mar. Fíjate qué herramienta más chula le darías a las criaturas si maqueta. Pues claro, luego hay que lidiar con el día a día del aula, que ahora estarán viéndome muchas profes y dirán, ya guapa, te quisiera ver yo en el cole, que luego todo el estropicio lo tengo que limpiar yo, ¿no? Que luego me riñe si no el personal de la limpieza. Pero sí que creo que tenemos más beneficios si les dejamos expresarse a través del arte que si les limitamos. Entonces, bueno, habrá que darle una vuelta al sistema educativo, pero como en tantas cosas. Y bueno, estuve viendo que tienes muchos proyectos, trabajas en muchas cosas con el Niemeyer, con Sí. excursiones, exposiciones, y mezclando distintas artes. Sí. Que a mí eso me encanta porque me lleva al impresionismo, que es Sí. una época que a mí me fascina, porque los pintores, músicos, todos estaban y trabajaban un poco y compartían y se enriquecían unos a otros, ¿no? Sí. ¿Está pasando un poco eso? Aquí porque Es no que sé. yo creo que es necesario. O sea, es tan enriquecedor. Yo que venía del mundo teórico, ¿no? Como es el mundo académico, ¿no? Como es el mundo de la historia del arte, de repente me empecé a rodear de músicas, me empecé a rodear de profesionales de la pintura, me empecé a rodear de escultores, de performers, de actores y actrices, que a mí es otro mundo que me fascina, y te aportan. Y entonces tú que pues de repente les dices, oye, pues he visto esta obra, pues yo esto me lo llevaría por aquí. Entonces aprendes tanto de esta gente, que es una maravilla. Y sí, es algo que es un concepto que en las artes se ha trabajado mucho, ¿no? Esto de la sinestesia de las artes, ¿no? De unir y aunar, ¿no? Diferentes lenguajes. Pero chica, como somos tan encorsetados, pues a veces es como, no, yo la teoría y otro la práctica y otro, y es una visión yo creo mucho más enriquecedora, porque no es lo mismo que yo te diga que había un relato en la pintura de principios del 20, que de repente veas que ese mismo relato de la pintura de principios del 20 está en la literatura de principios del 20, en la música de principios del 20, y dices tú, espérate, que esto está aquí en Dolby Surround, ¿no? Me está rodeando. Pues, y lo vas a entender, y a lo mejor a ti, por lo que sea, te llega más la música que la pintura. Bueno, pues música te doy. O te llega más la interpretación, pues por ahí también, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más enriquecedor para las personas que lo disfrutan y también para los profesionales, ¿no? De la materia. Ese proyecto en el que juntaste la palabra con la música y haciendo el recorrido, sí.
¿Vas a volver a hacerlo? Mira, ¿Vas a volver a nosotras, hacerlo? claro, estamos todo el rato, hay formatos ¿Cómo que se se nos llama ocurren. perdona, Mira, porque tenemos formatos donde nos subimos a un escenario y hacemos un monólogo y tocamos canciones que de alguna manera tienen que ver con el relato que contamos. Tenemos otro formato que se llama 3 canciones, 3 cuadros, donde pintamos un lienzo en directo, hacemos un monólogo también de 1 hora hablando de la vida de un artista y tocamos canciones relacionadas con ese artista. Tenemos formato de teatro, donde de repente le damos vida a Frida Kahlo, a la Gioconda, pues a Margaret Mead, que es una antropóloga también muy interesante, a una mujer de la prehistoria. Tenemos formatos donde hacemos pues rutas de arte, ¿no? Te acompañamos a disfrutar de una exposición y a meterte dentro de las pinturas. Hacemos 1000 cosas y yo creo que es lo interesante, ¿no? Que la gente vea que hay muchas maneras de acercarte al arte. Chica, hay disciplinas que están por todos los lados. O sea, yo vuelvo otra vez con el fútbol, que tengo yo como una espinita con esto, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero yo pongo la radio y hay fútbol. Y pongo la tele y hay fútbol. Y compro la prensa y hay fútbol. Pues yo quiero ser tan pesada como el fútbol, pero con el arte. Porque hay mucha gente que nos dice, jolín, sois spam. Pues yo quiero ser spam, efectivamente. Quiero que enciendas Instagram y te salga yo. Quiero que abras el periódico y te salga, bueno, yo o otra compañera, no tengo por qué ser yo, pero quiero que el arte Salga inunde arte. nuestras vidas. Eso es lo que yo quiero. Jolín, eso es maravilloso. Sí, Bueno, voy a hacerte algunas preguntas así, a ver si te pillo. sí. Un color con el que definirías tu estado de ánimo ahora mismo. Un color, Ahora mismo pues que estamos yo ahí me también. iría, yo creo que al naranja. Yo me iría al naranja, porque bueno, estoy en una etapa, yo creo, de bastante luz, ¿eh? Y es un color como muy vivo. Energía, sí. Y yo cuando estoy bien, estoy muy bien. Sí, como ya te dije al principio, soy una persona muy intensa. Entonces, cuando estoy mal, estoy Yo muy también. mal, y cuando estoy bien, estoy muy bien. Así que yo creo que el amarillo se me queda corto, fíjate, y me voy yo al naranja. Vale. ¿Un artista o una artista? O sea, una ¿Sí? con quien te irías de cañas. Hombre, con mi Maruja, ya te lo he dicho yo antes, sí, yo me iría con Maruja Mayo de Cañas y me lo pasaría súper bien, nos reiríamos un montón, me contaría muchísimos salseos sobre Lorca y sobre otras compañeras y yo feliz con ella, sí. Una canción que se podría escuchar viendo las meninas. Una canción que se puede... ¡Ay, me encanta! Bueno, no sé si la vas a conocer, pero si no, luego te la pondré. sé. Es una canción maravillosa que sacaron hace años que se llama Velázquez, yo soy guapa, que es como una especie de rap, como si la cantase la propia Infanta Margarita, que yo esto lo he puesto en clase, ¿eh? Porque es un rap así como con humor, pero es que te explica las meninas, ¿no? Entonces te va contando cómo de repente Velázquez pinta a la Infanta Margarita, pero que está haciendo un locurón visual porque de repente está pintando al rey, pero está pintando a la infanta, pero se está pintando a él, ¿no? Entonces hay un momento en la canción que dice la infanta, ¿what? O sea, como diciendo, ¿qué? Y está muy guay. O sea, el Velázquez yo soy guapa, sin duda. ¿El olor de un cuadro recién pintado a qué te recuerda? El olor de un cuadro recién pintado me recuerda inspira? a mi compañera de proyecto con la que empecé toda esta locura, que es Iciar Sánchez, que es una grandísima artista, que invito a todo el mundo a que conozca su obra, porque fue la primera pintora y artista con la que yo conecté. Entonces me acuerdo de entrar en su estudio y oler pues todo, los pinceles, los acrílicos, los óleos, todo este material que para mí era totalmente desconocido. Entonces asocio el olor a pintura recién pintada con ella y me encanta. ¿Un museo para perderse cualquier día? Voy a ser muy obvia, pero yo me iría a mi Museo del Prado. O sea, ojalá, es que es mi sueño. O sea, que me dejasen dormir allí. Bueno, vivir. O sea, yo me empadronaría en el Prado. Me encanta. O sea, es que... y siempre que voy a Madrid, o siempre que puedo, porque cada vez que voy a Madrid no me da la vida, pero siempre, como digo yo, voy a saludar a mi Goya, a mi Diego Velázquez, y es como que es que no me canso, o sea, me da una emoción entrar allí. No recuerdo ahora qué artista decía que encontraba refugio en el Prado, y a mí me ocurre eso. Bueno, y entiendo que a más gente, obviamente, ¿no? Pero yo entro en el Prado y es una sensación que no tengo en ningún otro sitio. Me encanta. ¿Y qué cuadro te llevarías a una isla desierta que nunca te cansarías de mirar? Ay, no sé. Me voy ahora en unos días a Ámsterdam y voy a ir al Museo Van Gogh.
A mí Van Gogh es un pintor que también, yo ya lo sé que soy muy predecible y muy obvia, pero es que me encanta. O sea, me encanta por lo que te comentaba. Por un lado, por el carácter plástico de su obra, esa pincelada. O sea, yo tengo unas ganas de ver esa pincelada, esa mancha. Y bueno, por supuesto, por todo precisamente, ¿no? La gestión emocional que él hace a través de su pintura. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, te voy a chivar yo aquí una cosita personal. Yo le pedí a mi compi Ciar que me hiciese una copia de La noche estrellada de Van Gogh, la que está en el Museo d'Orsay, no la del MoMA, que es a lo mejor la más conocida, que la tengo aquí en mi reloj. Pero yo duermo con la noche estrellada de Van Gogh encima de mi camita. Así que sí, yo creo que me perdería en esa. ¿Y ese sueño por cumplir? Hay muchos. Yo sueño con que un día me llame Miguel Falomir, que es el director del Prado. Yo cuando desconecto, que lo hacemos muy poco, las personas autónomas, pero siempre que digo yo a mi entorno, bueno, yo apago móvil ya, ¿eh? Y siempre les digo, solo lo enciendo si me llama Falomir, ¿no? Entonces, bueno, es una broma, pero bueno, sí que me gustaría mucho. Hicimos ahí una colaboración a través del Centro Niemeyer con un proyecto del Prado maravilloso que se llama El Arte que Conecta, que sacan obras del Prado y las comparten con otras instituciones, ¿no? de otras comunidades autónomas, que es muy interesante esto, ¿no? Y hicimos un proyecto, gracias a la confianza del Centro Niemeyer, que trabajamos mucho con ellos, que fue pues darle la mediación cultural, ¿no? A esta obra que vino, que fue el retrato de Eugenia Martínez Vallejo, trabajar ese retrato con los coles, también con personas adultas, ¿no? Y fue muy interesante y muy enriquecedor. Vale. Así ¿Y qué tiene de especial el Centro Niemeyer? El Centro Niemeyer es un regalo que creo que hay mucha gente que todavía no es consciente, pero que ojalá que se vayan dando cuenta. Es un regalo que tenemos en mi ciudad, en Avilés, pero que tenemos en Asturias, que es un complejo cultural que nos permite disfrutar de obras de teatro, ya nos permite disfrutar del continente, ¿no? Que es la arquitectura de Niemeyer, que es un lujazo. Pero luego, más allá de ese continente, que todo el mundo conoce, pues simplemente lo ves y ya está, ¿no? Y mira qué bien, y estaría bien, ¿no? Que sepamos o que conozcamos qué supone Niemeyer en la historia de la arquitectura, pero es que también es un centro dotado de contenido. Hay obras de teatro tremendas y lo que a mí me toca, que son las exposiciones. Hay un material expositivo ahí dentro que es brutal. O sea, yo cada vez que mis compis del centro me dan la avanzadilla de lo que viene, siempre me dicen, no digas nada. Yo, no digo nada. Pero me pongo como una niña al Día de Reyes. O sea, yo me emociono tanto. Digo, ¿en serio va a venir esto? Sí, me muero. O sea, es tremendo lo que tenemos. Y es una pena que la gente no se tome la molestia, ¿no? de entrar, por supuesto, quien quiera que entre y quien no, que no, pero sí que me gustaría que no juzgásemos el trabajo sin conocerlo, ¿no? Entonces, oye, pues mira, a mí no me gusta el arte, pues no pasa nada, no le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Pero yo no me atrevo a hacer una crítica a un restaurante sin haber ido allí a comer, ¿no? Pues creo que el Niemeyer está haciendo un muy buen trabajo. El contenido expositivo, yo invito a todo el mundo, por favor, a que vaya a visitar las exposiciones. Habrá unas que te gusten más, otras que te gusten menos, pero nunca vas a entrar a una exposición del centro nunca vas a salir igual que entraste. Y yo creo que con la labor de mediación cultural que estamos haciendo para con los coles, con los centros de secundaria, con el público adulto, yo creo que eso se está notando. Así que nos vengan a ver. Bueno, pues con esa invitación nos quedamos. Y te doy las gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Que la gente te siga conociendo con Cuéntame un cuadro. Muchas gracias. Y toda la labor que estás haciendo, que es maravillosa. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, yo encantada y nada, ha sido un placer disfrutar de este ratito juntas. Pues hasta aquí este episodio y nos vemos en el siguiente. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.